Alerta sanitaria en Europa. Una nueva pandemia podría estar presentándose. En una reciente revisión de este 18 de mayo 2022, Europa estaría reportando hasta 3 países el avance de otra infección viral diferente a COVID-19. La viruela del simio. Reino Unido, Portugal y España ya estarían reportando casos. ¿Cuál es el riesgo de esta nueva infección viral que estaría avanzando a través de Europa y que podría extenderse a otros países? En este video vamos a compartir las recientes publicaciones que estarían dando los expertos y sobre todo cuál es la amenaza latente de la viruela del simio. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que estaría preocupando sobre todo a la comunidad científica: el avance de otro virus paralelo a SARS-CoV-2, y nos referimos a la viruela del simio, una enfermedad que estaría propagándose en Europa y donde se habrían detectado casos en Reino Unido, España y Portugal. Una situación que podría cambiar y empeorar la situación de la pandemia por el coronavirus. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es que para la segunda semana de mayo 2022, la situación de la pandemia por el coronavirus estaría complicándose en Europa. Europa no solo estaría ante el riesgo de una nueva ola COVID-19 por las 2 subvariantes demostradas y detectadas en Sudáfrica, las cuales serían BA.4 y BA.5, en donde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades para Europa, ECDC, habría denominado y recategorizado a estas 2 subvariantes de variantes de interés a variantes de preocupación, siendo Portugal uno de los principales países en que estaría evidenciando un incremento rápido de los casos COVID-19 por estas subvariantes. Sin embargo, las noticias estarían enfocadas en la infección de otro virus, y hablamos de la viruela del simio. En una reciente publicación de este 18 de mayo 2022, los investigadores estarían reportando que la infección viral conocida como la viruela del simio estaría incrementando casos en Europa. El 17 de mayo 2022 se habrían reportado 6 casos en Reino Unido. Sin embargo, la situación ha cambiado para el 18 de mayo, en donde ya no solo sería Reino Unido, sino que Portugal y España estarían también refiriendo la situación de casos positivos para la viruela del simio. En la publicación dada este 18 de mayo 2022 se haría referencia sobre qué es la viruela del mono, la infección viral que estaría avanzando a través de Europa. En los últimos días, Reino Unido, Portugal y España habrían detectado varios casos de la viruela del mono, una infección zoonótica rara emergente que puede propagarse a los humanos. En España también se habrían detectado los casos y ya serían más de 8 casos sospechosos que estarían bajo estudio. Es muy importante mencionar que recientemente la erradicación de la viruela humana habría cumplido el 8 de mayo 42 años de haber sido erradicada, y esto se habría celebrado en la Asamblea Mundial de la Salud, en donde se habría declarado el 8 de mayo 1980 que oficialmente el mundo y los habitantes habían liberado a la viruela. La declaración marcó el final de una de las enfermedades que estaría asociada a la humanidad por lo menos 3000 años, y solo en el siglo XX habría acabado con la vida de alrededor de 300 millones de personas. Y aunque esta enfermedad se consideraría erradicada en humanos, desde hace más de 4 décadas la denominada viruela del mono o viruela del simio, una enfermedad viral endémica en África Occidental y Central, habría comenzado a preocupar por su propagación, debido a su elevada mortalidad que va entre el 4 al 22%. Situación preocupante que estarían hoy día reportando los científicos. Es muy importante que la viruela humana
es una enfermedad que prácticamente habría sido erradicada hace 42 años, cuando el pasado 8 de mayo de 1980, en la Asamblea Mundial número 33, se habría declarado que esta enfermedad habría sido vencida gracias a la vacunación. Sin embargo, paralelamente, otro tipo de virus asociado a la viruela del simio todavía no ha sido erradicado y ya se conocería desde 1970 los casos de infecciones en humanos. Sin embargo, en los últimos días del mes de mayo 2022, una nueva preocupación estaría avanzando. Europa estaría viviendo la propagación de la viruela del simio y esto podría causar una situación que pueda terminar no solo en una epidemia, sino hasta en una pandemia. La situación actual sería un brote de viruela del simio. Sin embargo, un brote puede convertirse en una epidemia y una epidemia puede conllevar a una pandemia. El primer caso humano de viruela del simio habría sido detectada en 1970 en Bukenda, una aldea de República Democrática del Congo. El infectado fue un niño de 9 meses que ingresó al hospital de Basankusu con sospecha de haber contraído viruela. La muestra enviada al Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú habría confirmado que se trataría de otro virus similar y a esto se le denominó el virus de la viruela del simio. Con respecto a la situación actual que estaría viviendo Europa, el 7 de mayo la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido habría detectado el primer caso de viruela del mono en Londres. El paciente habría tenido antecedentes de viajes recientes a Nigeria, de donde se cree que se contrajo la infección, antes de viajar a Reino Unido. Tras este contacto, los días 14 y 16 de mayo, se diagnosticaron nuevos casos que tenían conexiones con los confirmados anteriormente. Es muy importante mencionar de esta manera, para el 17 de mayo ya Reino Unido habría detectado hasta 6 casos. Sin embargo, se le estaría sumando Portugal, que el 17 de mayo habría confirmado 3 casos de la enfermedad, a lo cual se le sumaron otros 2 pendientes de confirmación y sobre todo 15 más en investigación. A ello, España, también país vecino, habría comunicado los casos de 8 pacientes sospechosos pendientes de confirmación de viruela del simio. De esta manera, Reino Unido, Portugal y España habrían confirmado la presencia de casos en estudio de viruela del simio. Ya se estarían registrando más de 30 casos de viruela del simio en Europa y no se descarta que la situación pueda salir de control. Esto es un punto importante que debemos tomar en cuenta. El mundo podría estar enfrentando en este momento un brote de riesgo con respecto a la viruela humana, pero no se descarta que este brote puede conllevar a una epidemia y posteriormente a una nueva pandemia. Una de las preguntas muy importantes es cómo se contagia la viruela del mono. El contagio de la viruela del mono suele producirse cuando el ser humano entra en contacto con zonas selváticas, con animales o carne que ha sido contaminada con el virus. Y aunque el contagio a humanos es inusual, los casos que pueden presentarse pueden autolimitarse. La transmisión entre humanos se produce mediante un vínculo estrecho con la persona contaminada, ya sea a través del contacto con líquidos, mucosas o lesiones que se producen como el resultado de la enfermedad. Asimismo, excreciones o la saliva son los mecanismos que pueden contaminar de una persona a otra persona. Sin duda, el contacto estrecho con otros pacientes constituye el factor de riesgo más importante para esta infección. Es muy importante mencionar que los casos iniciales de la infección se producen con el contacto directo o con la sangre o líquidos corporales de las lesiones de la piel o mucosas de animales infectados. Y esto habría remarcado claramente la Organización Mundial de la Salud. Europa estaría enfrentando un nuevo brote epidémico y no se descarta que este brote podría convertirse o en una epidemia o sobre todo en una nueva pandemia. La situación es preocupante. Actualmente el mundo enfrentaría COVID-19 como una pandemia que ya va más de 2 años afectando a la humanidad, los brotes de la hepatitis fulminante aguda de origen desconocido y sobre todo casos hoy día registrados que ya suman más de 30 de la viruela del simio. 3 países ya registran los casos: España, Reino Unido y Portugal. No debemos bajar la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el
día de hoy hemos querido compartir una situación preocupante. España, Reino Unido y Portugal estarían declarando la presencia de otra infección viral diferente a COVID-19. Europa estaría evidenciando un brote de la viruela del simio o la viruela del mono, una enfermedad paralela a la viruela humana que estaría avanzando a través de Europa. Es muy importante mencionar que la viruela humana habría sido erradicada hace 42 años, cuando en la cumbre número 33 de la Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de mayo de 1980, se habrían reunido los expertos y declarado que una enfermedad que había acompañado a la humanidad por más de 3.000 años habría sido erradicada gracias a la vacunación. Sin embargo, una enfermedad paralela como la viruela del simio, que fue el virus detectado en 1958 y el primer caso en 1970, estaría presente. Actualmente, países en Europa como Reino Unido, España y sobre todo Portugal estarían registrando casos de avance de esta enfermedad viral conocida como la viruela del simio, una enfermedad que se contagia de persona a persona por contacto estrecho, ya sea por sangre o por secreciones o por mucosas, en donde la persona contaminada conllevaría a la infección a otras personas. Esta situación actualmente es un brote epidémico, pero los expertos no descartan que podría convertirse o en una epidemia o, lamentablemente y con mayor riesgo, en una pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.